Esta es la actividad número 3, el informe final de investigación de mi trabajo titulado Avances en la educación artística en el sistema educativo de México en el siglo XXI, como parte del seminario de tesis 4, dirigido por el docente Dr. Teodoro Reyes Fong y realizado por un servidor, Guillermo Beltrán Villanueva, como alumno. Mostramos un índice de temático, uno de figuras, fotos y mapas mentales y un glosario de siglas también. En el resumen, decimos que durante el desarrollo de mi profesión docente he encontrado que la educación artística no tiene la misma importancia dentro de la educación formal de nuestro país. Este trabajo se enfoca en investigar los antecedentes, los modelos, las propuestas, estudios, metodologías didácticas y la pedagogía aplicada, la inclusión y equidad en las artes. No encontramos modelos que le den valor al educando como fuente de creación, innovación en todos los órdenes de la producción de satisfactores. Así es que el objeto de este estudio es identificar los contenidos sobre la educación artística dentro de la educación formal en los planes y programas de la educación en México, los avances que requiere la educación artística, como lo muestran los planes de estudio 2023-2024, que asignaron el 5% y el 7.5% de tiempo en las artes, en primaria y secundaria respectivamente. En resumen, el tipo de investigación es exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional, de investigación básica, aplicada. Los enfoques son los paradigmas, axiomas, normas, prejuicios, metodologías y prácticas que conforman una cultura científica. Después de realizar nuestra investigación por medio de convocatorias, entrevistas, ensayos, conferencias, transcripciones, realizamos la contrastación de teorías, estudios etnográficos. Los hallazgos nos muestran que es insuficiente la educación artística en México. Es importante proponer líneas futuras de investigación a efectos de que se formulen nuevas estrategias de la enseñanza formal, incluida la educación artística, para preparar a las nuevas generaciones a enfrentar los desafíos del siglo XXI. Este estudio se realizó de una población de 90 personas con una muestra de 30 participantes, por medio de encuestas, análisis de publicaciones durante 2020 y 2024, y se trata de comprobar si son suficientes los avances en la educación artística en México en el siglo XXI. Bien, terminamos este resumen con las palabras claves: educación integral, inclusión, equidad, estado del arte en México en el siglo XXI. Introducción. Esta investigación tiene como fin plantear las necesidades de una educación artística integral dentro de la educación formal del sistema educativo mexicano, hacer una comparación de la educación artística en México con otros países, donde analizamos las recomendaciones de las instituciones educativas como globales o universales, como la UNESCO, la OCDE, que dicen la necesidad del educando para recibir una educación integral, inclusiva y equitativa. Se introducen los conceptos básicos tratados en la tesis, se analiza la enseñanza de las artes, según Cortés Picasso y otros de 2021, como un espacio de cognición en el sistema educativo nacional, comparándola con la educación formal, según Soto Kiewit 2023.
Se evalúa si son suficientes los avances de educación artística en México en el siglo XXI, la concepción del arte, según Robin Teach, en 2021, donde dice que su enseñanza debe implicar una comprensión de los procesos culturales, como lo afirma Torres y García en 2020, de ciudadanización, colaboración y cogestión de la comunidad. Se realizan encuestas sobre educación, el estado actual de la educación pública en México, entre otras investigaciones, como las reformas educativas de 2013 hasta el 2023. Y posteriormente se hace énfasis a los estudios que se generaron para 2024. En el estado del arte destacan los documentos, la investigación cualitativa, cómo hacer investigación cualitativa, metodología de la investigación, cómo escribir documentos científicos, las instrucciones y la escala estimativa de la actividad 3 del seminario 4, la importancia de las artes en la educación de la nación y el individuo, alternativas de la educación formal, análisis de la historia educativa, la comparación internacional para mejora escolar del CDC y otros, aproximadamente otros 100 ensayos que revisamos. Los antecedentes, el problema del déficit educativo mexicano, que marca un aspecto de un episodio histórico para realizar una prueba histórica que se puede generar en otros eventos, como lo dice Levy en 2008, para conocer si son suficientes los avances de la educación artística en el sistema educativo de México en el siglo XXI, mediante el análisis de los planes de estudio, los programas educativos, cómo afectó la pandemia en 2019, los factores que influyeron en los cambios en la educación en general, etc. La pregunta de investigación, planteamos si son suficientes esos avances que hemos comentado y se aborda el problema central de la investigación por medio del análisis de los datos y su interpretación. Tratamos de llegar a la respuesta, la conclusión del estudio o en el caso de esta investigación cualitativa, proponemos nuevas posibilidades de estudio, hipótesis y variables y otras preguntas. Incluso la reformulación de esta pregunta conforme se avanza en el estudio de la literatura relacionada con el tema que nos ocupa. Los objetivos son identificar los contenidos sobre la educación artística dentro de la educación formal en los planes y programas educativos del Plan Nacional de Educación en México. Realizar un comparativo en cuanto a los contenidos, las condiciones escolares, las necesidades para mejorar y los avances que requiere la educación artística en los centros educativos. Su integración a la educación formal para atender la diversidad del alumnado en cuanto a la inclusión y equidad de la educación artística. Analizar los efectos de la pandemia, la salud y la nueva normalidad, su influencia en las obras artísticas y la previsión para el futuro, promover las políticas culturales, ampliar la difusión de los valores artísticos que enriquecen nuestra cultura en los educandos y en la sociedad en general. Conocer la formación y práctica docente, la prevención y cuidado de la salud, la atención sobre las necesidades materiales para realizar la educación artística, entre otros objetivos. Supuestos de investigación. Es importante facilitar la formación del docente respecto a la educación formal y la educación artística al favorecer la práctica de las ciencias y las artes, desarrollar las vocaciones artísticas de los educandos, la diversidad social y cultural del alumnado, contar con la infraestructura y los recursos materiales en el aula
que permitan el conocimiento, práctica y creatividad artística, superar el retroceso de la enseñanza de las artes en los centros escolares, academias, talleres, grupos de enseñanza de las artes, así como recuperar los espacios y tiempo perdido durante la pandemia. En la justificación sobresale el hacer la investigación, en realizar un análisis profundo de las circunstancias que afectan la enseñanza de las artes, los compromisos y posibilidades de los educadores por contribuir con sus propuestas para su mejoramiento, recurrir a la investigación con los elementos científicos necesarios para hacer una propuesta realista acorde a las necesidades, sobre todo tener la disposición para lograrlo. La tecnología y la ciencia y toda innovación que se aplique en la investigación nos permitirá elevar la calidad de la educación, aunque su conceptualidad difiera según lo expresan Bailart y Rodríguez en 1999, quienes dicen: el corpus de la literatura revisada refiere a las diferentes dimensiones sobre el concepto de calidad de la educación en función de los diversos hitos en la educación y algunos puntos más. La estructura, respetamos la estructura que se nos pide, como la portada, el índice, planteamiento del problema, problema de investigación, etc. En el capítulo 2, la metodología de la investigación. En base al diseño que presentamos sobre los diversos temas que abordaremos, después de aplicar ambos enfoques cuantitativo y cualitativo, nos decidimos por el enfoque cualitativo porque se realiza una metaanálisis del proceso metodológico, como lo afirma Loaiza en 2020, que es el empleado en las ciencias sociales, con la posibilidad de aplicar un enfoque cualitativo según las posibilidades de la propia investigación. Se hace en las instrucciones, es un análisis de las instrucciones, copia y revisión paso a paso del criterio de evaluación e instrucciones para la actividad 3, entre otros casos. Conceptos y teorías que aclaran el sentido. La investigación de la educación integrada a las ciencias sociales nos lleva a una multidisciplinariedad de la que se desprende la interdisciplinariedad, tomada como una práctica que debe ser considerada como una parte de la reflexividad al momento de investigar un problema social y examinar alternativas de cambio, según Rom en 1998. También presentamos una serie de preguntas y respuestas, o qué es lo que debemos buscar, si la pregunta es descriptiva, causal, interpretativa, entre otras. Mostramos el contexto en donde hicimos la investigación, donde comentamos con quienes trabajamos, los estudiantes de la Casa de la Cultura, perteneciente al IMAC, voluntarios del taller de escritores, artistas y maestros unidos por el arte, con sede en Tijuana 2020, y los formamos como fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias, según el grado de conocimiento que mostraron. Los instrumentos de recolección de la información se hace de la muestra de 30 participantes de un universo de 90 invitados, y se hace la recolección de resultados, se distribuyen las convocatorias de participación, se realizan grabaciones por las diferentes vías de los medios sociales, se transcriben y seleccionan los tópicos importantes, se contrastan los resultados, etc. El enfoque cualitativo lo hacemos como un diseño no experimental, en donde nuestras herramientas son las entrevistas, la lectura de los ensayos, y a través de un muestreo conveniente, que es la Casa de la Cultura donde trabajamos, las escuelas primarias de la comunidad donde participamos con diferentes cursos, los recintos artísticos
que promovemos los talleres de danza, la orquesta juvenil. El enfoque teórico, el marco referencial de carácter exploratorio, descriptivo, explicativo, entre otros, como ya lo comentamos. Los estudios sobre casos publicados por los entrevistados e investigadores, que fueron alrededor de 50 de 30 de los que participaron como muestra, ya que varios compañeros participaron hasta con 3 propuestas o 3 ensayos. El método de investigación, el empleo de variados métodos para estudiar el objeto social de interés, que es encontrar la magnitud con que se aplica la educación artística en los planes y programas de estudio de la SEP en México. Es formular un marco conceptual que nos lleve a una realidad de sistemas de objetos interconectados o subsistemas, según Bertaldi en 1937. Variables a categorías analíticas. Son como el estado del arte, el cual es considerado como el estudio analítico del conocimiento acumulado, que hace parte de la investigación documental según Molina 2005. Asimismo, sobre la inclusión y equidad en la educación de México, los cuales permiten generar ambientes pedagógicos pertinentes para facilitar una educación integral de los sujetos, según López en 2020. Los aprendizajes significativos en las artes. Este aprendizaje se genera cuando se agrupan los nuevos conocimientos con los existentes, según Moreira Coes en 2021. Orientar adecuadamente el curso que seguirá la investigación. La educación artística como aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación, estructurado según objetivos didácticos, duración o soporte que concluye con una certificación, según Pérez en 2001, que como parte de la educación formal nos permita contribuir a mejorar la enseñanza de las artes de manera equitativa conforme a las propuestas de los organismos internacionales de la educación. Para eso realizamos un cronograma que tuvo del 6 de mayo al 11 de agosto de 2024, que duró el seminario 4 de sus 3 actividades. Realizamos un diagrama de flujo, que es el que seguimos para hacer la investigación. Y comenzamos preguntándonos una serie de cuestiones que teníamos pendientes después de la lectura de los ensayos, como ¿qué es la educación artística? No es nada más realizar artes manuales en el aula o enseñar cuadros de danza, teatro, representaciones diversas, exhibiciones, interpretaciones musicales, museos, galerías, etc., parafraseando a Caso, que escribió en 2009. La educación artística se percibe por los sentidos, la observación, el análisis, para la comprensión de la obra, el mensaje subliminal, el movimiento artístico, la representación de los valores, los sentimientos y las emociones, y despertar en el educando el interés por la creación artística y también de bienes materiales. Incluir las artes en la educación es fundamental para que el educando se empodere mediante el espíritu creativo, se manifieste y complemente su educación, los valores, los sentimientos, la emoción y el orgullo de pertenencia a nuestra nación. Lograr la equidad en la asimilación de los saberes científicos y culturales le permiten tener una visión de equidad y compromiso con la sociedad. Estos espacios ofrecen modelos diferentes opuestos a la hegemonía, capaces de deconstruir las vidas institucionalizadas y las situaciones de dominación, según Marcen en 2022. Los resultados importantes
alguno de ellos se realizó un análisis profundo sobre los aspectos seleccionados para esta tesis, basado en el estado de la cuestión referente al marco referencial, histórico, teórico y conceptual, y los enfoques metodológicos. Referente a las perspectivas educativas, los planes y programas educativos, las directrices sobre la educación en manadas de organismos internacionales y nacionales, las experiencias de los docentes, las necesidades del alumnado, la participación de los padres. Acudimos a recintos culturales e institucionales particulares para observar cómo se aplicaba la enseñanza del arte dentro del sistema de educación formal, así como en los diferentes lugares donde se enseñan las artes. Se visitaron recintos culturales institucionales, como lo comentamos. Se confrontaron a las instituciones culturales para verificar si promovían e incluían la cultura y las artes originarias de nuestros pueblos en sus programas, las cuales no. Se analizaron las propuestas de maestros independientes de las disciplinas artísticas de la educación no formal e informal, y ahí encontramos información muy importante que los maestros aportaron. El análisis documental basado en los planes, programas, leyes sobre la educación formal en México, en comparación de la realidad que viven docentes, estudiantes, artistas, promotores, dramaturgos e investigadores, con el propósito de saber si se aplica la inclusión y equidad en el logro de aprendizajes significativos en las artes en el sistema de educación pública de México. ¿Qué políticas educativas imperaban durante los sexenios 1982 a 2018? Salinas de Gortari inaugura el sistema neoliberal basado en la economía. Esto llevó a reconfigurar las políticas, la ideología y la educación institucional. Su objetivo fue implantar un sistema educativo alejado del socialismo o las causas populares para privatizarlo. Hubo una transición hacia la privatización. Se crearon exámenes de admisión obligatorios para favorecer las universidades privadas, las cuales no tienen ningún examen de admisión. El resultado fue que la educación superior quedara fuera del alcance de las mayorías, creando un ambiente favorable para desarticular la educación pública, la cual se consolidó en el sexenio 2012-2018 de Peña Nieto. De la Madrid, con una nueva visión e ideología modificada, los planes, leyes y programas que realizó en 1983 fueron las bases para formar a las generaciones dentro del capitalismo extremo, o sea, el neoliberalismo económico. Así es que el consenso internacional era dirigir a los gobiernos hacia una economía global, donde se determina por los intereses, prioridades y necesidades por arriba de la pluralidad de opciones interpretativas. Hacemos una relación de los diversos planes y programas desde 1983 y cómo fueron afectando, los cuales es difícil que en esta presentación leamos alrededor de más de 100 páginas en donde proponemos el análisis de esos planes y los resultados que hemos encontrado. En algunos casos, por ejemplo, en 1988 se aplican las políticas educativas que el capitalismo americano recomendaba para los países del hemisferio occidental, acorde a las necesidades de la globalización económica. Y desde luego se vale de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la UNESCO, la OEA, la CEAL, en fin, una serie de organismos que dependen del gobierno norteamericano y la economía más bien. Ahí se empieza a hablar de la competencia de la educación, donde según la UNESCO en 1996 dice que es el conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognitivas
psicológicas, sensoriales y motores que permiten llevar a cabo adecuadamente una profesión. Son acciones situadas que toman en cuenta el contexto en el cual se llevan a cabo. Dichas acciones se dan a partir del pensamiento y la reflexión. La mente se construye en relaciones sociales y es actualizada por la cultura, según Vygotsky en 1985, citado por Brunner en 1992. La competencia laboral, como ya vimos, ese sistema de competencias es para competir mediante la producción como un arma competitiva para el éxito empresarial, según Voss en 1955. También se da énfasis en el conductismo, porque es importante llevar un proceso de aprendizaje acompañado de estímulos y refuerzos para obtener respuestas positivas. Paso según Pozo 2019. Y se crea también el emprendimiento como un concepto elevado en la transformación del mundo para resolver problemas e iniciar un cambio social. Según el eslogan de Shopify 2023. También aquí se hace énfasis en la imposición de la prueba PISA, que es un programa de evaluación internacional de los estudiantes. La competencia laboral, el TLCAN o Tratado Comercial de Norteamérica entre Canadá, Estados Unidos y México, el cual se concreta el 11 de junio de 1990 y se le da un nombre. El caso es que nuestro país debía cumplir ciertas reglas de dicho tratado, como una educación basada en competencias obreras para la industria maquiladora. El modelo neoliberal se refuerza bajo la presidencia de Calderón, quien impuso una reforma educativa acorde a los grandes intereses transnacionales en pro de la globalización comercial. La educación para el pueblo, bueno, las universidades limitaron o acotaron el ingreso a los estudios por medio de exámenes discriminatorios, que por supuesto redujeron el interés por carreras universitarias que le permitiera acceso a los trabajos bien remunerados. Mientras las universidades dilapidan el presupuesto financiando a intelectuales orgánicos que favorecen a la oligarquía con fantasías académicas o con el sostenimiento de equipos profesionales de fútbol. Construyen un país de sueldos bajos y buenos trabajadores que permanecen en el país como esa gran masa laboral sobreexplotada, entre otros casos. La reforma educativa del 2013 se anula la representación magisterial al imponer el gobierno a líderes charros de una historia triste que afectó, y en lo particular me afectó como trabajador de la educación federal en la preparatoria, con un sindicalismo obediente y en contra de nosotros los trabajadores. El marco legal y políticas públicas en la educación artística, la educación como factor de control ideológico, esa es la intención desde 1983 hasta 2018. Se materializa durante ese periodo, dando apertura a la educación para el conservadurismo representado por la Iglesia, la economía, las altas clases sociales. Se crearon centros de enseñanza privada religiosa con el control religioso sobre los maestros por medio de las escuelas del magisterio eclesiástico. La reducción de la educación oficial gratuita, la menor oferta de plazas en la educación pública para los maestros, la apertura de instituciones educativas y culturales del poder económico eclesiástico, la descentralización administrativa que se otorgó a los estados para una supuesta educación de calidad, para adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para asegurar el reconocimiento y el respeto permanente a todos los derechos humanos. El elemento central, una supuesta consolidación, descentralización de la educación
hacia los estados de la República. Los consejos estatales de educación crearon programas nacionales como la modernización educativa en 1989 y 94 para institucionalizar los cambios, ofreciendo 5 vertientes que harían énfasis en ampliar la cobertura y redistribución de la oferta, elevar la cantidad, pertinencia y relevancia, integrar por ciclos. Bueno, en 1992 se hace otro acuerdo nacional donde implica una nueva relación entre el Estado y la sociedad y los niveles de gobierno entre sí. La participación intensa de la sociedad en el campo de la educación, sí, supuestamente. La educación artística oficial, bueno, ¿dónde aparece, no? En los artículos 3 y 130 constitucionales para que la Iglesia pudiera crear sus escuelas de adoctrinamiento y finalizar la ancestral lucha entre conservadores y liberales. El 93 dice que la función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción 8 del artículo 3, etcétera, etcétera, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones. En los planes y programas de la Secretaría de Educación Pública dice la formación y desarrollo profesional de los docentes, inicial y de servicio, la infraestructura, equipamiento, dotación de tecnología y el currículo, modelo de gestión y modalidades educativas, la inclusión y equidad en el logro de aprendizajes significativos y por primera vez se considera la educación artística, ojo, la educación superior. En el 95 está el programa de desarrollo educativo, se da preferencia a los grupos sociales vulnerables, a las zonas rurales, discapacitados indígenas, eso es en la letra, ¿no? Porque todo ese tiempo que tuve no había ni rampas para discapacitados ni ninguna facilidad para ingresar a un aula que estaba escaleras arriba. Y ahí pues implementaron ya con fuerza la prueba PISA, que fue impuesta por la OCDE en 1997. Para 1994 se crea un comité administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, CAPC. Por cierto, me tocó ser voluntario y jamás construyeron una nueva escuela. Solo repartían despensas que después llegaban los líderes del partido oficial a invitarlos a participar a favor de ellos. Esa es la realidad que viví. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, se establece. Había que preparar técnicos para la producción. El programa de educación, salud y alimentación progresa, que también se usó con fines electorales. Construcción y equipamiento de nuevos planteles educativos difícilmente se lograron. Supuestamente iba a haber computadoras y jamás llegaron a nuestra institución. En los planes y programas del 2006-2012 ya estaba jubilado. Así es que, según ellos, había un programa sectorial de educación para elevar la calidad de la educación, donde los estudiantes tendrán los medios para mejorar su bienestar y su nivel educativo. El 2013 se construye o se ofrece el programa para mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Los alumnos en el centro del sistema educativo para transformar la relación entre autoridades, maestros, alumnos, padres de familia y la sociedad en general. Muy buena idea. El 2014, la articulación de los programas de la Secretaría de Educación Básica, la SEB, a través del Comité Técnico de Educación Básica, para las estrategias locales para el desarrollo de la educación básica. La educación artística según los programas de la SEP. Bueno, en 2016,
hay una consolidación de los procesos de evaluación y del servicio profesional docente. En los programas del 2018-2024 se orienta a la investigación, la actualización del plan de estudios de acuerdo con la evolución del conocimiento, mediante una revisión periódica y sistemática relacionada con la producción académica del programa, la inserción de los egresados a la planta laboral y la efectividad de posgrado. Sí, me tocó conocer maestros normalistas 12 años después de estar de voluntario en las escuelas, todavía sin plaza, sin un lugar y sin sueldo. Inicio de integración de la educación artística. Para 2017 se crea un programa dedicado a la educación básica, como ya lo comentamos, que tendría 3 componentes curriculares, que era la formación académica, el desarrollo personal y social y la autonomía curricular, entre otras cosas. El estado del arte por el arte. Este estudio nos ofrece las definiciones, perspectivas, conceptos sobre el arte en sí mismo que los artistas, maestros, estudiantes de las artes expresaron a través de los documentos. Analizarlos nos permite explorar las posibilidades, el potencial de los educandos mediante el desarrollo intelectual, el carácter formal y espiritual, las motivaciones y valores, la concepción de la belleza, la visión y pasión por la creación artística que empodera a los educandos en todos los órdenes de la producción artística. ¿Qué es el arte? El arte es una actividad generadora de cambios, inspiracional. Inicia lúdicamente para comunicarse con sus emociones y sentimientos con la naturaleza y los seres humanos. Suele aplicarse en todos los órdenes del quehacer humano, particularmente del desarrollo de la sociedad. El arte como concepto formal necesita de una técnica para que se desarrolle una habilidad y se crea. Técnica y habilidad son únicamente las herramientas elementales de un artista, que no puede ser grande si no tiene talento, sensibilidad social y humanismo. El arte forma parte de nuestra cultura, modo de vivir en sociedad. Se manifiesta a través de la danza, la mímica, el cine, el video, la música, la escritura, las artes plásticas, entre otras disciplinas. Para Llanos Zuluaga, existen múltiples formas de expresar la creatividad y sin ser excluyentes, las artes se ubican como manifestación de la creatividad que es inherente a todos los humanos, escrito en 2020 en la página 195. El arte es el producto de la imaginación, creación, concreción de una idea con el fin de manifestarse espiritualmente. Diré que hay unas 50 páginas más sobre el arte que omito por economía de tiempo. El arte de crear no es privativo en la producción de satisfactores económicos, científicos, culturales y sociales. Por el contrario, complementa de forma integral las necesidades de superación y desarrollo de la humanidad, como lo escribí en un ensayo sobre el arte. En la afectación de las artes de la educación por la pandemia, hicimos este mapa mental para revisar los antecedentes del caso desde el inicio de la pandemia, el uso de las plataformas, las clases virtuales, el cual fue muy complicado, la medida de prevención de las instituciones, el cierre de las actividades presenciales, el absentismo de maestros y estudiantes y tener que capacitar a maestros que no aceptaban el uso de las TICs y empezar a dar clases virtuales para los estudiantes. El arte durante la pandemia, bueno, fue una situación tan difícil porque se redujo al claustro familiar. La industria y el comercio se vieron paralizados. Las ventas se hacían en líneas. Los apoyos gubernamentales no fueron suficientes.
las finanzas personales en la ruina por las pérdidas humanas y materiales, el cierre de las escuelas y centros de capacitación y enseñanzas. En mi texto abundo unas 25 páginas más sobre el arte durante la pandemia. Resiliencia en el arte fue una de las herencias sobre la pandemia. El arte es resiliencia, nos prepara para retomar el camino. Por esta razón nunca más debe detenerse, más bien adecuar el espacio del individuo para que siga desarrollando el arte. De esa manera, toda actividad subsecuente, por más difícil que las circunstancias, se logra. Discusión. ¿Insuficiencia de educación artística en el sistema educativo nacional? Claro que sí. Los datos del Plan de Educación 2022, que se supone nace de una gran reforma en la educación para canalizarla hacia el humanismo. Sin embargo, desde luego que hay muchas modificaciones favorables para la educación, pero en cuanto a la educación artística es realmente muy lamentable. Por ejemplo, de días lectivos que son 175 al año y que en realidad suman 280 horas, las 40 horas de arte para secundaria, según un párrafo del plan, nos dan un porcentaje de 14.28 de educación artística. La información oficial de los cuadros que nos comparten en los planes de estudio encontramos que de las 20 horas por semana en las llamadas fases de aprendizaje, solamente se imparte una hora de clase, o sea, el 5%. La educación secundaria ofrece 3 horas clase en las 40 horas lectivas de la semana, y esto nos arroja un 7.5%. ¿Dónde están los 14.28% de educación artística, no? La educación artística y las reformas educativas. En las llamadas reformas educativas de ninguna manera incluye alguna mejora o ampliación de la educación artística. Si en las demás materias hubo cambios, por lo menos en las artes, estos se dieron en el discurso de las leyes y considerando el texto oficial donde se maneja el porcentaje inexacto de las horas clase en las artes, pero de ninguna manera podemos asegurar que haya habido reformas que beneficien la educación artística como desarrollo integral de los educandos. La educación artística en México y algunos países de Hispanoamérica. En el programa cultural para el desarrollo se descubrió que las horas asignadas a la educación, bueno, ya lo dijimos, pero por ejemplo en Ecuador es el 17%, en Perú el 5.7%, en Uruguay el 9.7% en distintos años del siglo XXI. En México encontramos el dato que el promedio de horas por semana dedicadas a la educación artística media, las 4 horas de 30 a 32 horas de los diferentes niveles educativos arrojan un promedio de 2.5%, otro promedio distinto que está asignado en otros planes de este sexenio también. Propuesta de solución. Es importante enfocarse en la profesionalización del docente, en la investigación que nos permita proponer una didáctica adecuada a nuestros tiempos de evolución y desarrollo, profundizar en cada uno de los aspectos que enriquecen la técnica y el arte de educar, proporcionar los hallazgos más importantes y conducentes, confrontar los estudios, discutir una metodología de inclusión en las artes, una didáctica enfocada a esta disciplina, la aplicación de nuevos paradigmas en la enseñanza y proponer nuevas investigaciones para, de esta manera, enriquecer el conocimiento general desde una perspectiva académica, metodológica, teórica y práctica en la implementación de la educación artística. Así, podríamos lograr un desarrollo integral e inclusivo de los educandos mediante la enseñanza del arte
como materia esencial en la formación de las generaciones presentes y futuras de México. Bueno, la educación artística ha ganado terreno en el ámbito educativo y ha sido valorada como parte fundamental de desarrollo. Es una de las ganancias, ¿no? Ahora esperamos más tiempo, horas y una serie de propuestas que tiene este ensayo para considerarse. Desde un marco curricular específico van las propuestas de solución. A través del análisis documental avanzaremos a la comprensión del enfoque por competencias para la creación de una didáctica disciplinar. Se debe analizar el marco curricular en general, destacando un elemento innovador: la competencia para el tratamiento de la información y la competencia para la alfabetización digital. O sea, somos unos analfabetas digitales realmente. Aclarar la relación entre enseñanza disciplinar y enfoque por competencia, y después tener en cuenta ese análisis para valorar las consecuencias en una didáctica específica de las áreas integradoras: literatura, matemáticas, educación artística, las ciencias, etc. Conclusión: este trabajo realiza una investigación sobre la educación artística impartida dentro del sistema educativo nacional, como lo hemos comentado, y todo para ver si son suficientes los avances en la educación artística en México en el siglo XXI. También sobre la pandemia y las repercusiones que al arte y la educación en general han afectado. Bueno, cito uno de mis ensayos. La investigación nos permitió conocer los avances de la educación artística, los retos que enfrenta en la actualidad. La misión de esta radica en su manera íntegra, armónica y competente al ser humano del sistema, según Johari Colorado, en 2014. A partir de las reformas educativas durante el presente sexenio, se han reintegrado de manera importante las actividades artísticas, pero no suficientes, así como la proliferación de instituciones educativas en todos los órdenes del saber, y con la misma importancia la educación artística. Pues el gran ejemplo es nuestra alma mater, ¿no?, que incluye la maestría en artes y el doctorado en docencia y educación artística. Eso es muy importante, creo que es algo extraordinario. Las limitaciones de la investigación. La falta de facilidades en los centros escolares, institutos de cultura, centros de enseñanza de las artes, talleres, academias, así como recintos de algunas de las especialidades para realizar encuestas, entrevistas, estudios, tanto de las directivas como de los maestros. Realmente en muchas de las instituciones simplemente dijeron: no se puede entrevistar a nadie, búscalos de manera personal. Esas son las limitaciones de la investigación, que instituciones dedicadas a las artes ofrezcan un rechazo a quienes deseamos investigar. Líneas futuras de investigación. Es necesario más investigaciones sobre la integración real de la educación artística en países modelos, en el nuestro y sus instituciones, tanto dentro de la educación formal como la no formal e informal en cualesquiera de sus espacios. Es necesario convocar tanto especialistas en la educación formal como en la educación artística, desde un taller, un aula dentro de la escuela o de las academias especializadas en una disciplina, los institutos, las secretarías de la cultura y los centros culturales oficiales o particulares. Este trabajo se realizó desde un enfoque cualitativo, por lo que dejo abierto el tema y subtemas principales para la investigación mixta, donde incluyamos estadísticas y métodos cuantitativos que nos brinden desde una perspectiva cuantitativa y que enriquezcan el conocimiento.